Vamos a hablar ahora de un estudio muy interesante que ha preparado el Instituto Peruano de Economía sobre minería ilegal. Lo interesante es la comparación que se hace con la situación de esta misma economía ilegal en otros países de Sudamérica. Y una de las conclusiones, uno de los, de las conclusiones que más sorprende por la cifra, es el hecho de que el Perú exporta el 44% del oro ilegal de todo Sudamérica, de toda la región. El señor Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, se encuentra con nosotros para con él desglosar este estudio y analizar cifras como esta. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días, señor Gallardo. A ver, estamos superando largamente a Colombia, que tiene el 25%, largamente a Bolivia, que tiene el 12%, y una proporción cada vez menor se destina a Estados Unidos y Suiza, dirigiéndose en mayor proporción a la India y Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué revelan todas estas cifras en su conjunto sobre lo que está ocurriendo, sobre el fenómeno de la minería ilegal en el Perú? Mira, partimos de un contexto importante, ¿no? De precios, nuevamente un boom de precios de los minerales, en este caso el oro, que en estos países de la región, en sus carteras de minerales que exportan, es el mineral en común y es justamente donde radica pues la mayor extracción ilegal de mineral, ¿no? Claro, pero sorprende que el 44% de lo que se exporta en Sudamérica corresponda al Perú, por ejemplo, y que en 2023 se hayan exportado 77 toneladas de oro ilegal. Y ese contexto de boom de minerales, hablamos de los problemas que enfrenta la minería formal, inversiones para poder desarrollarse, pero esos problemas no los tiene la minería ilegal. La minería ilegal crece a la par del incremento de los precios. ¿De acuerdo al mercado? Sí. En cambio, ahora estamos lamentándonos sobre los procedimientos administrativos que tienen que enfrentar la inversión formal y claro, y vemos que no se ha replicado este salto de inversiones, pero esos problemas no los tiene. Como te digo, la minería informal se ha multiplicado por 7 desde 2005 y efectivamente el Perú, en la medida que la exportación total de oro es mucho más relevante en el Perú que en los otros países, como vemos en la gráfica, en el caso del Perú, incluso la exportación de oro ilegal, esa franja que vemos en rojo, la exportación de oro ilegal supera la cantidad de oro legal exportada por todos los otros países de la muestra. Y se acerca a la mitad de nuestra exportación total. El 44%, como ha mencionado. Entonces, no solamente representamos una parte importante de la cartera de exportaciones de oro ilegal en la región, sino que incluso exportamos más oro ilegal que el oro legal de estos otros países. Eso demuestra el poder que tiene el mercado, finalmente, ¿no? Y el hecho de que ahí donde el Estado no interviene o donde la ilegalidad o donde la legalidad, mejor dicho, la formalidad no llega, la informalidad y la ilegalidad van a llenar. Si hay demanda, se va a producir una oferta que va a aprovechar esa coyuntura. Eso es lo que está pasando con el alto precio de los metales. Sí, porque en el tiempo hemos tenido acciones de erradicación, ¿no? Que han sido intermitentes, ciertamente. Eso se replica en lo largo de estos países donde hemos visto, pero pero incluso si fuesen permanentes, son insuficientes. ¿Por qué? Porque tienes que darles alternativas de desarrollo a las personas donde se explota el mineral de manera ilegal. ¿En qué sentido? Hay países de la muestra donde incluso los ciudadanos salen a reclamar cuando el Estado ejecuta acciones de interdicción. ¿Por qué? Porque o se dedican a la minería ilegal o las personas que se dedican a esta minería son consumidores de la ciudad misma. Entonces, si no planteas alternativas de desarrollo para esas comunidades, le das mayor presencia del Estado, claro, imposible, digamos, resolver el problema de la minería ilegal únicamente con acciones de intervención. Tiene que venir de la mano de una serie de estrategias. Señor Gallardo, ¿por qué es que la India y los países del Golfo Pérsico se han convertido en los mercados principales del oro ilegal peruano? Se dice que son países donde a la gente le gustan mucho las joyas. Sabemos que en el Perú también hay ese caso, pero en fin, en la India parece que el 25% de la población tiene oro en los dientes y que hay una industria del crimen que busca en los cementerios extraer el oro de los cadáveres. Pero en fin, eso es lo que he leído sobre la India. En el Golfo Pérsico sabemos también que hay un mercado de joyas de lujo muy considerable. Pero ¿por qué es que han desplazado a los países de exportación tradicional como los países europeos y los Estados Unidos? Mira, es interesante porque Estados Unidos y Suiza han reducido en más de la mitad su participación en los últimos 10 años y países como la India y Emiratos Árabes Unidos en conjunto han multiplicado por 8 su participación. Ahora, lo que sí hemos visto en algunos
algunos reportes es que indican que son países un poco tanto más laxos en cuanto a el ingreso de minerales y estar seguros de que provienen 100% de rutas legales, ¿no? Entonces ahí viene el problema, si quieres, en la desviación, y también nos levanta las alarmas porque ustedes conocen una serie de regulaciones sobre los alimentos o sobre la elusión tributaria, y la Unión Europea elabora reglamentos muy altos para evitar, ¿no es cierto?, asegurarse de que los alimentos provienen de buenas fuentes. Y eso mismo no existe a ese nivel de desarrollo para el caso de la minería ilegal. De acuerdo, para asegurarse, ¿no? Ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera que entráramos al aspecto criminal en el Perú vinculado a esto, porque la cifra de 4.800 millones de dólares al año que vienen de ahí significa una capacidad de corrupción de todas las instituciones considerable, y de contratar sicarios y todo lo demás. Nos dirá, por favor, qué datos tiene sobre el aspecto criminal que está al lado de las cifras macroeconómicas propiamente tales en relación al oro. Vamos a la pausa, Mabel. Hacemos una pausa a las 9:30, escuchamos los titulares de la media hora y regresamos con alegría. Bueno, retomamos algo que es menos alegre, que es la minería ilegal en nuestro Perú. El señor Gallardo tiene la amabilidad de estar con nosotros, el gerente general del Instituto Peruano de Economía. Nos ha dado cuenta de cifras que son apabullantes: 4.833 millones de dólares exportados de minería ilegal en nuestro país cada año. Usted es un economista y no es un criminólogo, pero me imagino que el estudio que están presentando, y que lo presentaron ayer en el simposio de minería, de alguna manera pone en evidencia cómo es posible que haya una tal falta de control del Estado en general para que esta producción de oro pueda salir de nuestro país sin que nadie diga nada. Y yo quisiera, por ejemplo, que nos diga una palabra sobre el rol de la SUNAT para los insumos químicos y la SUCAMEC para explosivos. Mira, tenemos que la actividad de minería ilegal está bastante vinculada de manera muy, muy fuerte a otras actividades ilegales, ¿no? Está la trata de personas, está el narcotráfico, el crimen organizado en general. Y sin ir muy lejos, y esto es algo que vemos en todos los países que hemos observado, ¿no? Los distintos problemas y cómo están enfrentándolos a este crimen organizado. Y sin ir muy lejos, aquí en Madre de Dios, pues tenemos niveles muy altos de delitos con armas de fuego, que ha crecido desde el 2015 por 7, ahora está casi alrededor del 38%, y eso es 3 veces más de lo que es en el resto de países, de regiones del país, perdón. Con respecto al control, ¿no? Sin duda es muy importante cómo vamos controlando no solo los insumos químicos, que es el rol que tiene la dirección dentro de la SUNAT, la intendencia dentro de la SUNAT que ve esto, y que ha ido ejerciendo una labor importante. El problema viene porque ya es muy difícil controlar la minería ilegal que se realiza a lo largo de toda la frontera amazónica. Y es imposible de manera presencial. Hay países como Brasil que están usando drones, por ejemplo, ya controlar, ¿no? La SUNAT tiene vías obligatorias para el traslado de combustible y estos insumos, y bueno, y llegado al puesto de control y se van por un costado, y ya, digamos, la eficacia con que la Policía Nacional cumple la labor de evitar eso, ¿no? De supervisar eso, se ha venido deteriorando también en estos tiempos, ¿no? Y el contrabando es justamente a raíz de lo dificultoso que es controlar estos accesos. El mercurio ya no ingresa mercurio casi nada al Perú desde hace 10 años, y sin embargo sigue ingresando en fuertes volúmenes desde Bolivia por contrabando. Carlos, yo quería aprovechar su presencia aquí porque durante la pausa también hablábamos de las recomendaciones que expusieron ustedes ayer, que no solamente consistía en perseguir al minero ilegal, sino de qué manera se puede promover la formalidad en el sector. Es correcto, y habíamos hablado de que las acciones de interdicciones son importantes, hay que seguir haciéndolas, pero son insuficientes. Hay que promover alternativas de desarrollo regional, ¿no? Ahí donde el Estado no llega es más fácil que nazcan estas economías criminales, pero sin duda está el tema de la formalización, y el Reinfo pues tiene una historia que nace en el 2002, recién se reglamenta en el 2009, fracasa, se crea el Reinfo como tal en el 2016 y se sigue prorrogando, ¿no? Y estas prórrogas solo llevan a dos consecuencias. La primera es que un incentivo cero al que realmente se quiere formalizar, al artesano que sí explota el mineral de manera o desearía hacerlo de manera formal, y lo hace sin
sin contaminación o busca hacerlo sin contaminar de manera pues grave el medio ambiente. Y lo otro es que le damos tiempo al crimen organizado para que pueda extorsionar a estos que sí llegan a obtener, que es 1 de cada 4 los que han llegado, están con licencias vigentes dentro del Reinfo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de ellos lavan el dinero, lavan el mineral que ellos extraen o que otros extraen de manera ilegal, ¿no? O les extorsionan para ofrecerles pues servicios de seguridad, ¿no? O para dejarlos simplemente explotar sus lotes. Entonces, eso es lo que ha ocasionado el Reinfo. Necesitamos un sistema que impulse la formalización y no solo crear el registro y obligarlos a registrarse, hay que capacitarlos para que puedan hacerlo de manera efectiva y puedan contaminar cada vez menos, ¿no? Entonces, eso es un tercer eje también importante de las recomendaciones. Muchísimas gracias por su presencia acá. Es importante que tengamos estos datos, pero la verdad es que no se ve que en el Estado hay una acción decidida para uno, que no se importen más insumos químicos que los que son legalmente necesarios. En segundo lugar, que los explosivos sean controlados, porque eso se usa también en la minería ilegal, y verdaderamente hacer una campaña, porque si no terminaremos por caer en manos de estas bandas criminales que se organizan con más eficiencia y más rapidez que el Estado mismo. Así es, sobre todo insistir en esto último, porque si hay una oportunidad, ¿no?, que nos ofrece el mercado por el alto precio del oro, pues entonces la formalidad, la minería formal es la que debería estar satisfaciendo o atendiendo esa demanda. Es una oportunidad que el Estado peruano le está dejando a la ilegalidad. Palabras finales. Sí, Carlos. una última cifra, ¿no? Porque esa es, si quieren, la incorporación del combate a la minería ilegal realmente como una política de Estado, ¿no? Debe comenzar no solo con el relanzamiento de una comisión de alto nivel, ¿no?, que ya existe hace 12 años y que no ha tenido grandes resultados, sino también en temas presupuestales, ¿no? De cada 100 soles de presupuesto para orden o seguridad, solo se gasta 50 céntimos en el combate a la minería ilegal. 50 céntimos de cada 100 soles. Entonces es difícil que de esa forma se vaya avanzando en controlar esa actividad. Muchas gracias por su presencia, Carlos Gallardo. Recuerdo que soy el gerente general del Instituto Peruano de Economía, que ha venido acá a mostrarnos en calidad de primicia algunos gráficos y algunas cifras, poniendo en evidencia la gravedad del tema de la minería ilegal en nuestro país, que se ha convertido en la principal actividad criminal en términos de monto de dinero movido cada año. Vamos a hacer una pausa, despedimos al señor Gallardo y entramos al segmento final, Mávila, de ampliación de noticias.